En medio de una tormenta furiosa, un tren bala que transporta a más de 1000 pasajeros se detiene bruscamente. Mientras los relámpagos estallan sobre su cabeza, el conductor lucha por reiniciar el sistema, sin saber que otro tren ha sido enviado por la misma vía detrás de él. Momentos después, este viene a toda velocidad por las vías a más de 60 millas por hora, convirtiendo un viaje rutinario en una tragedia nacional. Al principio parecía un accidente extraño, pero la verdad era mucho peor. Este desastre se estuvo gestando durante años y fácilmente podría volver a ocurrir. Es 23 de julio de 2011 y el tren de alta velocidad DD3115 se dirige a toda velocidad hacia la estación Yongzhou, con varios minutos de retraso. Para los pasajeros a bordo, parece ser otro viaje retrasado durante la húmeda temporada de verano. Pero mientras los relámpagos estallan a su alrededor, no tienen idea de que la vía más adelante está comenzando a fallar. Más allá de Yongzhou, la ruta del tren cruza un puente antes de detenerse en Wenzhou Sur. Además de ser un centro de conexiones, la estación es un importante centro de control para la línea, ya que ayuda a monitorear la ubicación de los trenes para mantenerlos separados de manera segura. Pero antes de que el tren llegue a la zona, Wenzhou Sur es alcanzada por más de 340 rayos en pocos minutos. Los rayos envían corrientes inusualmente potentes a lo largo de los cables del ferrocarril, lo que hace que se funda un pequeño fusible dentro del equipo del centro de control. Al mismo tiempo, los rayos también dañan varios detectores de vía en el puente. En lugar de informar si hay un tren presente, comienzan a enviar actualizaciones de estado aleatorias a la red ferroviaria. Juntos, estos fallos crean un escenario peligroso. El sistema de Wenzhou se queda atascado mostrando que la vía está libre, lo que significa que las señales luminosas permanecerán en verde incluso si hay un obstáculo adelante. Al mismo tiempo, los trabajadores no pueden saber si hay un tren en la vía dañada del puente. El tren sigue avanzando directamente hacia la parte afectada de la línea, mientras una luz de advertencia de falla aparece en el panel del controlador. Llega a Yongzhou poco después y queda retenido en la estación cuando surge otro problema. Mientras los despachadores trabajan en la falla con los controladores de Wenzhou, se dan cuenta de que la alerta para la sección de vía dañada no aparece en las pantallas del centro de despacho, así que aconsejan a las estaciones cercanas que gestionen los movimientos de los trenes manualmente y advierten al conductor que proceda con precaución. Hay una prohibición de rebasar la señal en rojo en la aproximación a Wenzhou Sur. Si la señal no se despeja o el tren es detenido por el sistema, cambia al modo de marcha a la vista y continúa a menos de 13 millas por hora. Para cuando DD3115 comienza su tramo hacia Wenzhou Sur, el retraso significa que los trenes que vienen detrás le están dando alcance. Avanzando a baja velocidad, el tren llega a la sección dañada del puente 6 minutos después y se detiene de repente con un chirrido. Tal como se esperaba, los frenos de emergencia automáticos han detenido el tren después de recibir una señal defectuosa. Sin embargo, la misma señal está impidiendo que el conductor cambie al modo de marcha a la vista. Después de varios intentos fallidos, intenta contactar a los despachadores, pero su tren está en una zona sin cobertura de radio. Están atrapados en el puente sin manera de alertar a los trabajadores del ferrocarril. En los siguientes minutos, un total de 9 llamadas no lograron establecer comunicación y su ubicación sigue siendo desconocida. Sin embargo, los despachadores toman una decisión desconcertante. El siguiente tren en la zona, D301, lleva más de media hora de retraso y está esperando permiso para salir de Yongzhou. A bordo hay 558 pasajeros frustrados, incluida la familia Cao, que viaja hacia el sur para una reunión familiar. A pesar de las fallas conocidas en la línea, los despachadores autorizan al tren expreso a continuar hacia el puente sin advertirle al conductor sobre el peligro potencial. En este punto, el propio sistema de señalización de su tren debería funcionar como la última línea de defensa. Pero debido al fusible quemado en Wenzhou Sur, D301 recibe una señal falsa de vía libre. El conductor arranca en la oscuridad del anochecer, aumentando la velocidad mientras se dirige hacia la vía ocupada. Poco después, los despachadores contactan al personal en Wenzhou Sur para pedir una actualización sobre el avance del tren desaparecido. Les informan que el servicio ha llegado a la zona de alerta roja, pero no han podido comunicarse con el conductor. En lugar de detener inmediatamente el tren que se aproxima, los despachadores permiten que continúe su curso, mientras Wenzhou Sur intenta llamar al D3115
Afortunadamente logran comunicarse y el conductor explica una situación alarmante. La señal del circuito de vía está cambiando de manera anormal y no ha sido posible cambiar al modo de marcha a la vista. Me comunicaré de nuevo con el despachador de trenes para informar. Pero la urgencia del problema parece que no la entienden los controladores. Dejan que el conductor se comunique con los despachadores, aunque su radio tiene una conexión poco confiable. A las 8:39 p.m. finalmente logra cambiar a marcha a la vista y hace que el tren avance lentamente. 15 segundos después, el servicio express llega a la sección de vía dañada y los controladores de Wenzhou hacen una llamada frenética. EMU 301, presta atención al circular. Hay un tren en la sección. Está el tren 3115 en la sección. Pon atención al circular ahora, ¿de acuerdo? El equipo ahora. La advertencia se corta abruptamente. Cuando la línea se corta, el operador de D301 tira desesperadamente del freno de emergencia. Aún así, choca contra el tren de adelante a 61 millas por hora. Dentro de los vagones, los pasajeros son lanzados de sus asientos, mientras el vidrio y el metal atraviesan los compartimientos. El impulso comprime ambos trenes, que se doblan en un instante, causando que varios vagones se descarrilen de la vía elevada. Varios caen casi 18 metros hasta el suelo. Otro queda colgando del borde del puente, apoyado contra la estructura destrozada. En solo unos segundos, los trenes quedan hechos trizas. Lo peor del impacto se concentra en la parte delantera del D301, donde Henry Kao es lanzado por los aires desde el segundo vagón. Antes de la colisión, hubo un sacudón incontrolable, como un terremoto. El vagón del tren estaba temblando, las luces estaban apagadas, sentí que caía y recé una oración. Henry inicialmente se prepara para un fuerte impacto, pero cuando no sucede nada, se da cuenta de que está fuera del tren. Lo siguiente que recuerda es una voz gritando en la oscuridad. Escuché la voz de mi madre gritando y luego todo se volvió negro. Abajo, la zona del accidente se convierte de inmediato en un caos. Algunos sobrevivientes están atrapados entre los escombros, demasiado heridos para moverse. Otros están tambaleándose entre los escombros, incapaces de procesar lo que sucedió. Al escuchar gritos de auxilio, los aldeanos cercanos llaman a los servicios de emergencia y comienzan a sacar a los sobrevivientes de los vagones. Se les unen empleados y pasajeros de los trenes afectados, mientras los rescatistas se apresuran al lugar. Llegan aproximadamente 15 minutos después y se enfrentan a una tarea abrumadora. Más de 1.600 pasajeros se ven involucrados en el accidente. Los restos están esparcidos en varios niveles y varios vagones solo son accesibles trepando o descendiendo con cuerdas hacia ellos. Al darse cuenta de la complejidad de la situación, las autoridades despliegan a los soldados cercanos mientras los especialistas cortan el metal retorcido para llegar a los pasajeros atrapados. Uno por uno, los sobrevivientes son sacados de los escombros inestables y llevados por cadenas humanas hasta los equipos médicos que esperan. Durante las siguientes horas, las autoridades dividen el área en 3 zonas de búsqueda verticales, avanzando metódicamente por cada capa para asegurarse de que nadie quede fuera. Casi 200 personas han sido rescatadas directamente, pero los equipos están llegando a las partes más difíciles de los escombros. Algunos de los vagones restantes están gravemente aplastados. Así que los rescatistas traen equipo pesado para levantar los escombros antes de poder cortar más profundamente en los vagones. Trabajando durante toda la noche, los equipos de rescate completan un total de 6 búsquedas cuando las autoridades toman una decisión polémica. Alrededor de las 4 de la mañana, los informes de que la búsqueda ha terminado provocaron reacciones negativas entre los espectadores. Más tarde, las autoridades insisten en que esto es solo para la sección debajo del puente y que los equipos aún están revisando los niveles superiores. Sin embargo, menos de 2 horas después, la crítica rápidamente se convierte en sospecha. Los trabajadores cavan una fosa justo al lado de las vías y comienzan a mover partes dañadas del tren dentro de ella. Para los familiares de los pasajeros desaparecidos, la escena parece imposible de explicar. Más allá del temor de que sobrevivientes o restos humanos puedan seguir dentro, los restos del accidente son pruebas cruciales. Puede contener las respuestas de por qué el ferrocarril falló de manera tan catastrófica y por qué tantas vidas fueron destrozadas en el proceso. Ante las acusaciones de encubrimiento, las autoridades afirman que los restos fueron movidos por error y que rápidamente los altos funcionarios detuvieron la acción.
También agregan que el pozo solo se cavó para ayudar a que los vehículos de rescate llegaran al sitio, pero los ciudadanos siguen sin estar convencidos. La controversia empeora aún más la tarde siguiente. Durante los trabajos de recuperación, los equipos entran en uno de los vagones más dañados y recuperan varios cuerpos. Luego encuentran a una niña de 2 años que aún está viva, atrapada debajo de un portaequipajes. La sacan del tren casi 21 horas después del accidente y la llevan de inmediato a un hospital cercano. Según los medios, solo la encontraron porque un jefe de policía insistió en hacer una última revisión del vagón antes de que lo retiraran. La revelación alimentó la indignación pública. Y mientras se difundían rumores de que encontraban a más sobrevivientes, las familias esperanzadas seguían observando los escombros, desesperadas por noticias de sus familiares desaparecidos. A pesar de la reacción negativa, las autoridades rápidamente pusieron el sitio en fase de recuperación. Después de retirar los escombros, los especialistas repararon la vía dañada y las líneas eléctricas aéreas e inspeccionaron la estructura del puente en busca de señales de daño. Menos de 48 horas después de la colisión, la línea fue declarada apta para el servicio y los trenes comenzaron a operar nuevamente. Las autoridades presentaron la reapertura como un esfuerzo heroico, emitiendo consignas aprobadas por el Estado que ignoraban el costo humano del desastre. Sin embargo, surgió un panorama más sombrío. Según informes filtrados, el Departamento de Propaganda de China ordenó a los medios de comunicación que le dieran la menor atención posible al accidente. También les indicó a los periodistas que evitaran vincular el desastre con el sistema de trenes de alta velocidad de China. Mientras las autoridades intentaban controlar a los medios, la gente expresó su desconfianza en línea. Millones de personas cuestionaron la gestión de la recuperación en las redes sociales, a pesar de la censura del gobierno. La indignación pública continuó durante la semana siguiente al accidente. Pero a puerta cerrada, las familias en duelo enfrentaron una segunda prueba. Según los informes, las autoridades presionaron a los familiares para que aceptaran una compensación sin decirles el monto exacto. Algunas familias incluso afirmaron que fueron amenazadas por funcionarios, quienes también advirtieron a los abogados que no tomaran los casos de las víctimas, porque el accidente era un tema delicado. Sin embargo, cuando el trato a las familias salió a la luz pública, los funcionarios rápidamente culparon a otra organización por hacer el anuncio. Finalmente, el Estado aumentó la compensación para cada familia a 915,000 yuanes, casi el doble de la oferta inicial. Pero el dinero hizo poco para silenciar a los críticos o a las familias que buscaban justicia. Todas las miradas estaban puestas en lo que revelaría la investigación y si los involucrados serían responsabilizados. Casi 6 meses después, la Administración Estatal de Seguridad en el Trabajo dio a conocer sus hallazgos a la prensa. Lo que salió a la luz fue una inquietante serie de fallas que se remontan a la construcción del ferrocarril. En los años previos al accidente, China se estaba transformando a una velocidad extraordinaria. Se había convertido en el mayor exportador del mundo, y la demanda de transporte estaba superando la infraestructura anticuada del país. En respuesta, China modernizó rápidamente su red ferroviaria, construyendo líneas de alta velocidad en todo el país. La línea Yangtze-Taiwán fue parte de esa expansión, inaugurándose 4 meses antes de lo previsto en septiembre de 2009, pero en la prisa por inaugurarla, las autoridades ferroviarias permitieron que la línea operara con tecnología de control no probada. Según los investigadores, el sistema utilizado en Wenzhou Sur fue diseñado sin un equipo formal de investigación y desarrollo. Luego fue instalado habiendo pasado solo una revisión preliminar, lo que significa que varias fallas pasaron desapercibidas. Una de las fallas críticas involucraba su función de pasar a un estado seguro. La protección se suponía que debía poner las señales en rojo si el sistema perdía información confiable de la vía. Sin embargo, el equipo involucrado dependía de una sola fuente de energía en lugar de tener una segunda como respaldo. Así que cuando un rayo quemó el fusible F2 en Wenzhou Sur, el sistema fue incapaz de actualizarse. En cambio, se congeló en su última lectura, mostrando la vía como despejada. Esto iba en contra de las regulaciones de ese momento y expuso un problema mucho más grande. El Ministerio de Ferrocarriles supervisó la construcción de la línea y la administró una vez que fue inaugurada. De manera preocupante, los funcionarios encontraron mala conducta en casi todos los niveles. Había tomado atajos, ignorado revisiones de seguridad y otorgado contratos a empresas no calificadas. Sin embargo, como el ministerio también actuaba como su propio regulador, no existía un organismo verdaderamente independiente que lo hiciera rendir cuentas. Bajo su supervisión,
el mismo sistema de control defectuoso se instaló en 76 lugares, extendiendo el riesgo mucho más allá de Wenzhou Sur. Para ese momento, los investigadores se dieron cuenta de que regiones enteras estaban en riesgo, pero uno de los detalles más condenatorios surgió apenas unos días antes de la colisión. El Ministerio de Ferrocarriles advirtió al personal que el aumento de tormentas eléctricas representaba una amenaza seria para el equipo ferroviario. Lo más importante es que recalcó que las fallas que involucren trenes de alta velocidad deben ser atendidas de inmediato y con un estándar más alto que los servicios de pasajeros normales. Pero para la noche del accidente, el ministerio no había introducido nuevas instrucciones para los trabajadores. Esto explicaba parcialmente su pobre respuesta a la falla en las vías. Sin embargo, las autoridades argumentaron que el personal aún tenía la oportunidad de prevenir la colisión. A pesar de comprender los riesgos climáticos para el equipo, los controladores y despachadores enviaron 2 trenes a una vía que sabían que estaba dañada. También permitieron que D301 avanzara a velocidad normal de operación y no advirtieron a los conductores sobre la presencia del otro hasta que fue demasiado tarde. En otras palabras, el accidente era completamente evitable. En las semanas siguientes, ambos conductores de tren fueron exonerados de toda responsabilidad. Sin embargo, se impusieron castigos a 54 personas responsables de la colisión. Entre las figuras de más alto rango estaban el exministro de Ferrocarriles de China y el exingeniero jefe adjunto del ministerio. Ambos ya habían sido destituidos de sus cargos por cargos de corrupción antes del accidente y recibieron sentencias de muerte suspendidas. Otra figura clave fue el exdirector general de la empresa que fabricó el sistema de señalización defectuoso. Sin embargo, él murió de un ataque al corazón un mes después del accidente, así que no pudo ser procesado. Para los funcionarios, las condenas eran una muestra de rendición de cuentas, pero muchos críticos sintieron que esto pasó por alto problemas profundamente arraigados en el Partido Comunista Chino, ya que los culpables de mayor perfil ya estaban desacreditados o muertos. Un medio de comunicación resumió la frustración de manera directa diciendo que China había elegido a los 3 chivos expiatorios más fáciles del mundo. El sentimiento de injusticia también lo sintieron las familias cuyas vidas cambiaron por el accidente. Entre los que quedaron para cargar con el costo estaba Henry Cao. Aunque sobrevivió a la caída del D301, ambos padres de Enrique Cao murieron. Enrique, mientras tanto, fue llevado de urgencia al hospital en estado crítico y más tarde le extirparon el vaso y un riñón roto. Al regresar a Estados Unidos, Enrique enfrentó gastos médicos continuos, un negocio que ya no podía manejar y una familia de 4 personas que mantener. Mientras su vida anterior se desmoronaba, el estrés afectó su salud mental y su familia seguía luchando por una compensación que consideraban justa, incluso más de un año después. Mientras familias como la de los Cao luchaban por justicia, China se vio obligada a enfrentar los problemas en sus ambiciones de trenes de alta velocidad. El Ministerio de Ferrocarriles redujo las velocidades operativas en toda la red como medida de precaución, y la construcción de nuevas líneas se detuvo por completo. También ordenaron auditorías de seguridad en todo el país, inspeccionando los sistemas de control a lo largo de la línea Yongwei uno por uno. Sin embargo, tras su controvertido papel en la construcción de Wenzhou, China finalmente disolvió por completo el Ministerio de Ferrocarriles. Fue reemplazado por un operador estatal y un regulador independiente en un esfuerzo por reducir el riesgo de corrupción futura. Aún así, los críticos argumentaron que los cambios no lograron abordar el problema de fondo, una cultura de secretismo que quedó expuesta por el accidente que mató a 40 personas y dejó a casi 200 más heridas. Si encontraste interesante este video, por favor considera suscribirte para ver más de nuestros videos.